Taber somos todos, porque Taber somos todos. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Lejos o cerca. Amén, lo tenemos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues el Señor, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Señor, suplicamos que nos abres al corazón en esta mañana. Háblanos, Padre, te lo pedimos. Quita de nosotros todo estorbo, quita de nosotros toda aquella situación que pueda alejarnos de una relación perfecta contigo. Háblanos, Dios, al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados, nuestra relación con Dios va a determinar el comportamiento de cada uno de nosotros. Su relación con Dios, cómo está usted con Jesús, va a demostrar el comportamiento, va a ser evidente, pues. Y el Señor Jesús lo dijo muy claramente: por sus frutos los conoceréis. Cuando yo estoy cerca de Jesús, doy buenos frutos, pero cuando yo me alejo de Jesús, doy frutos amargos. Porque a veces cuando las personas se alejan de Cristo, solo amargados viven, hermano. Usted no los puede tocar, son mecha corta, y otros que ni mecha tienen, ¿verdad? Nomás los ve y explotan como que si fueran esos fulminantes. ¿Cuántos han tirado fulminantes? Usted nomás los deja caer y explotaron, hermano. ¿Por qué? Porque nos encontramos lejos de una relación con Dios. Hemos perdido esa intimidad con nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Padre lo que quiere es que usted y yo seamos nuevas criaturas. Eso es lo que Él busca. Que usted y yo seamos nuevas criaturas. Que estemos inmersos en la gracia y la misericordia de Cristo. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Cuando yo estoy cerca, puedo identificarme con la cosmovisión de Dios. Su voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Y entonces cuando yo estoy en la cosmovisión de Dios y estoy cerca de Dios, puedo cumplir plenamente su voluntad. Voy a predicar la palabra de Dios, voy a llevar el evangelio. Pero cuando me alejo de Jesús, me da pena hablar de Jesús. Porque ¿qué van a decir de mí, verdad? Y vas a la iglesia y mira cómo te comportas. ¿Verdad que sí? Nos empiezan a decir, y usted quiere hacer el acto del avestruz, ¿verdad? Meter la cabeza en tierra, pero se le ve todo el cuerpo afuera, hermano. No podemos hacer eso. Pero muchas veces así somos nosotros. Estamos en esa situación. Dios nos ha pedido que usted y yo seamos los proclamadores de su evangelio. Porque Él nos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. A toda. Y cuando dice a toda criatura, se está refiriendo a toda etnia. Chinos, africanos, a todos, hermano. Pero muchas veces queremos hacer acepción de personas, ¿verdad? Y a Él no le hablo. A este sí, a este no. No, el Señor Jesús nos dijo a toda criatura. Es lo que yo debo de hacer. Cuando yo soy luz, puedo ser luz en medio de las tinieblas, porque me estoy comportando como un hijo de luz. Porque eso es lo que nos ha dicho que el Señor que seamos. Nos ha dicho que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero cuando estoy lejos de Jesús, ¿sirvo para alumbrar? No. Soy tiniebla. Soy parte de esa oscuridad. Entonces, fuera de Jesús, yo me voy a empezar a comportar como se comportan mis amigos en la esquina, ¿verdad? Y voy a empezar a hablar como ellos. Y voy a empezar a comportarme como ellos, a decir y a pensar como ellos, a accionar como ellos. El Señor lo que quiere es que usted se aleje de ese lugar, como lo que leíamos, ¿verdad? Las vanas palabras en Proverbios, aquellos vanos consejos que nos hacen divagar nuestro pensamiento. Debemos de evitar ese tipo de personas para poder estar inmersos en la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios no nos quiere lejos, Dios nos quiere cerca. Dios nos quiere cerca. Pero nosotros somos los que siempre andamos buscando alejarnos de Él. Tenga cuidado. Debemos de estar muy inmersos en la gracia y la misericordia de Jesús. Estar sintonizados con Él. Estar sintonizados con su voluntad. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, verso 10. Nuevo Testamento. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A muchos les gusta Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, la salvación es por gracia. Amén. La salvación es por gracia, más nada, menos nada. Es la salvación. Pero ¿cómo se va a manifestar su salvación? La salvación se va a manifestar cuando usted esté haciendo buenas obras. Cuando usted esté haciendo muy buenas obras, ahí se va a manifestar que usted es un hijo de Dios. ¿Qué sucede cuando usted tiene un árbol de naranjas agrias? ¿Qué tipo de naranjas le va a dar? Agrias. No le va a dar otro tipo de naranjas. ¿Qué tiene que hacer usted para que ese árbol de naranjas agrias le dé naranjas dulces? Hay que ponerle un injerto. Y ese injerto es Jesús. Entonces, ese árbol ya no va a dar naranjas agrias, va a dar naranjas dulces. Y eso es lo que Dios quiere en usted, cambiar su naturaleza, el fruto que usted va a dar. Cuando yo estoy en Jesús, yo voy a dar buenos frutos. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, pero qué terrible para nosotros, ¿verdad? Que siempre tratamos de mantenernos alejados de Jesús y muy cerca de las tinieblas, ¿verdad? Así es el hombre. Porque el hombre no quiere que sus obras sean reprendidas en la luz. Y por eso se mantiene en las tinieblas. Qué tremendo es. Y a esa conclusión llegamos nosotros, casi todos los seres humanos, de alejarnos de Jesús. El Señor lo dice muy claramente aquí en Isaías, cuando dice, dijo pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es bien difícil encontrarse en esa situación, porque muchos en las iglesias, no hombre, somos la panacea, ¿verdad? Somos un tremendo farol de luz, pero cuando ya estamos lejos, ¿cómo somos? Y el Señor se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba practicando la religión, ¿verdad? Él practicaba el judaísmo y lo practicaba muy bonito, pero todos los sacrificios que hacían no tenían nada de lo principal, que era la justicia y el arrepentimiento. No llevaban eso. Y el Señor Jesús lo dice más adelante, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, Cristo lo que quiere es que nosotros estemos cerca de Él, no lejos. Él quiere tenernos cerca a cada uno de nosotros. Volvamos ahí a la carta de Efesios. Ahí la tiene, no la perdió, ¿verdad? Busque Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 12. Amén. Lejos o cerca de Jesús. Aquí nos está hablando de cuando estábamos lejos. Miren, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así se encontraban muchos. Cuando estábamos lejos de Jesús, no teníamos esperanza, hermano. No había un lugar esperanzador para ninguno de nosotros. Estábamos lejos de todas las promesas de Dios. Estábamos lejos de todas aquellas cosas que el Señor ha dado, de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados de eso. Y el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, en aquel tiempo, un tiempo pasado, usted ya no vive allí, hermano. Pero nosotros luchamos por estar siempre en ese lugar, alejados de Dios, escondidos de su presencia. Y nos alejamos de Jesús. Por una u otra cosa nos alejamos. Es que ahí no me dan bien el café. Y así es el hombre. El hombre empieza, es que no me cose los botones, no pega los botones de la camisa, no me hace bien la comida. Y empieza a poner tantos pretextos para alejarse de su mujer y conseguirse otra, porque así somos. Y así es el hombre, así se comporta. Por eso dice el Señor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Por derecho no pertenecíamos al pueblo de Israel. Estábamos lejos, ajenos, completamente fuera del pacto y de las promesas de Dios.
Pero cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos a Jesús, entonces recibimos la ciudadanía de Él. Y usted ya no es un terrícola, usted pasa a ser un ciudadano del Dios, del reino de Dios. No le estoy hablando que va a ser ciudadano de Francia o de los Estados Unidos de América, porque muchos luchan por eso, ¿verdad? Luchan por eso. No, usted, como decía un pastor, usted es un cielícola. Usted es un perteneciente del reino de Dios. Usted no pertenece a este mundo, usted pertenece al cielo. Usted pertenece al cielo. Está completamente inmerso en los pactos, la promesa y la esperanza de que Cristo vendrá un día por cada uno de nosotros. Porque ¿cuál es la esperanza del cristiano? Que Cristo volverá. Esa es la esperanza. Y que nosotros tenemos un lugar que Él ha ido a preparar para donde Él esté, también nosotros estemos. Porque Él quiere tenernos a nosotros cerca, que estemos en su presencia, que ya no estemos escondidos. Pero muchos queremos alejarnos de Jesús. Aléjese de Jesús, va a ver lo que le va a suceder. Hubo un hombre que se quiso alejar de lo que Dios le había mandado a hacer. Se llama Jonás. Ustedes quizás en escuela dominical recuerdan esa historia, cuando se la dieron cuando estaba pequeño. Le mandaron a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo me voy, agarro un barco y me voy para Tarsis, ¿verdad? Estaba alejado de las cosas que Dios quería darle, que Dios quería, estaba alejado de sus propósitos, no estaba inmerso en la cosmovisión de Dios. Jonás no quería hacer su voluntad, quería alejarse no solamente del servicio a Dios, sino que también de otra manera de Dios también. Y por eso es que el Señor le dijo, con que te querés alejar de mí. ¿Qué le hizo? Le mandó una tormenta, lo echaron al agua, se lo comió un pescado y después lo fueron a tirar por allá. Un gran pez, dice la palabra, ¿verdad? Un gran pez se lo comió y lo fue a tirar cerca de Nínive. Lleno de un montón de cosas que ha de ver, jugos gástricos y de todo que tenía el pescado allá adentro, ¿verdad? Y dice que él, cuando estaba allá adentro, empezó a buscar a Dios, a orar con devoción. Y muchas veces así estamos nosotros, nos alejamos de Jesús. Pero cuando los problemas vienen a nuestra vida, ahí empezamos a clamar, ¿verdad? ¿Cuántos somos así? ¿Verdad que sí? Ya cuando la casa se nos está quemando, empezamos a que llamen los bomberos, ¿verdad? Y usted empieza ahí, que llamen los bomberos, que me estoy quemando. Ah, ¿verdad que sí? Ya se acordaron algunos, ¿verdad? Ya los voy a hacer bailar. ¿Se acuerda de eso? Sí, así éramos. El diablo quiere que usted no se acerque a Cristo, que no lea su palabra, que no cante, que no le adore, que no ore. Eso es lo que el diablo quiere. Y muchas veces algunos caemos en el juego del diablo, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia, porque la iglesia me queda muy lejos, porque la iglesia me queda aquí. Ya no voy a la iglesia, me retiro de los caminos del Señor. Y Dios lo que quiere para usted es cosas buenas, que usted esté inmerso en las promesas, en sus pactos y que tenga esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros nos alejamos así. Mire lo que dice en el verso 13, siempre de Corintios capítulo 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Usted no se ha hecho cercano porque usted quiso. Se hizo cercano porque Cristo lo compró a usted y a mí con un precio de sangre. Nos compró a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo nos limpió a cada uno de nosotros porque quiere que usted sea parte de los pactos y las promesas del pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quiere. Que usted tenga esa esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Que usted esté siempre ahí, ¿verdad? Dispuesto a seguir la obra de Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, usted tiene una tremenda disposición, ¿verdad? Por hacer todo lo que el Señor le pide. ¿En qué puedo hacer? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Voy a ganar almas, llevo la película, empiezo a predicar, sirvo y hago tantas cuestiones. Cuando estoy cerca de Jesús, estoy guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando me alejo de Cristo, entonces me convierto en tinieblas. ¿Dónde debemos de estar? En medio de la luz, dice el Señor, ¿verdad? Porque Él lo dijo, este pueblo de la vez me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se mantenga alejado, que su corazón esté cerca, que esté siempre dispuesto a aprender y a escuchar la voz de Dios. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿a quién oímos? Cuando usted no escucha la voz de Dios, ¿a quién oye?
¿A quién escucha? Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando la voz del diablo, porque él así es, hermano. Él lo demostró en Edén, con Eva, ¿verdad? Eva se alejó un poquito por allá, se fue un poquito retiradito. ¿Y a quién oyó? A la culebra, hermano. Si se le acercó y le empezó a hablar, le endulzó el oído con tantas cuestiones y empezó a hacer cosas que no eran debidas. Tenemos a un hombre, cuando estuvo lejos de Jesús, era perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia, tenía cosas en contra de la iglesia. Quería destruir la iglesia de Cristo, quería destruir, dice, a todos los que eran de ese camino, a todos los que éramos cristianos, a todos aquellos que seguíamos a Jesús. Él quería destruirlo cuando estaba lejos de Jesús, porque estaba cegado por la religión. Recuerde lo que dice, este pueblo de lejos me honra. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Vaya conmigo, por favor. Aquí a Mateo capítulo 15. Busque Mateo capítulo 15, verso 8. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera. En el verso 6, para que veamos, para que podamos ver lo que el Señor Jesús estaba hablando. Lo leemos. Porque vosotros decís, verso 5, porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mira lo que dice en el verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La pura tradición, hermano. La pura tradición. Y el apóstol Pablo había caído en eso, en la religión y la tradición. Y esa tradición lo había cegado, esa religión lo había cegado y estaba queriendo destruir esa nueva iglesia que se estaba constituyendo, ¿verdad? El cristianismo. Y andaba queriendo destruirlo. Y tenemos otro ejemplo también bien claro. ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? Ya lo ha oído mencionar en la palabra del Señor, ¿verdad? Pedro era serio, hermano. Él estaba dispuesto, dice, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel por ti, Señor, estoy dispuesto también a morir por ti. Y cuando el Señor Jesús dijo, vendan esa capa y compren una espada, él llevó, aquí tengo dos, ¿ves? El apóstol Pedro, hermano, qué cristianazo, ¿verdad? Allá anda el cristiano con tremendo cohete aquí, ¿verdad? Es que este es para que me cuide, pastor. Puchica, qué terrible, ¿verdad? No confía en el poder de Dios. Qué tremendo, ¿eh? A ese punto hemos llegado, hermano. Me parece risible, ¿verdad? Pero a ese punto hemos llegado. Estamos en un momento tan difícil. ¿Qué le pasó a Pedro? Vaya conmigo, por favor, a Lucas y veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 33. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se lo dijo, hermano. Y cuando usted le promete a Dios, Dios lo toma como deuda. Y le digo, mira, no prometas cosas que no puedes hacer, hombre. Pero muchas veces no, pastor, yo le prometo que voy a ir, yo le prometo. No prometa eso, hombre. Se va a meter en problemas. Se va a meter en problemas, porque cuando usted más promete, es cuando más alejado de Jesús va a estar. Tenga cuidado, no prometa. Que las promesas sean entre usted y Dios en su corazón. Trate de hacerlo, pero no prometa así, porque cuando usted promete algo, Dios lo toma como deuda. Y el Señor le dijo, no estés diciendo eso, Pedro, porque hoy, antes de que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro le había dicho, se ha de haber puesto a reír, como Pedro, gran machista, porque usted lo ve ahí, siempre bravo, siempre todo, y Pedro así. No, ¿cómo vas a creer? Y cuando nosotros estamos en esa situación, que Pedro cayó por la tentación, hermano. No cayó por así nomás, cayó por la tentación, porque hubo una parte ahí que él descuidó. Y el Señor nos dice a nosotros y nos mantiene con esta advertencia. Vaya por favor siempre ahí en Lucas, en el verso 40, mire, 22:40. Dios
nos hace esta advertencia. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Pero muchas veces a usted se le olvida pedir eso, ¿verdad? Ore para que no vaya a entrar en tentación. Porque si usted no ora por su protección, créame, déjeme decirle que el enemigo es astuto y lo va a hacer caer. Y lo va a hacer caer. Si este tipo es tan irreverente, hermano, que intentó seducir al Señor Jesús en el desierto, cuando Cristo anduvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, lo tocó, se acercó, tuvo el cinismo de ofrecerle el reino, de ofrecerle el poder. Es cosa seria. Si se lo hizo a Jesús, no se lo va a hacer a usted. Se lo va a hacer a usted, hermano. Se lo va a hacer a usted. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No pondrás al Señor tu Dios a prueba. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Ore para que no entre en tentación. Y el ejemplo de Pedro es tremendo. Y sigamos con él. Veamos lo que dice. En el verso 22, 54. Mire lo que dice. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y a veces así nos comportamos nosotros como cristianos. No, yo sigo de Jesús de lejos. No quiero comprometerme con Él. No quiero que digan que soy de Él, pues. De lejitos. A escondiditas. Así como Nicodemo, que se le acercaba a Jesús cuando ya estaba de noche, ¿verdad? De lejitos. Escondidita para que la gente no lo notara. Así somos. Así somos de crueles. Y el Señor lo que quiere es que usted tenga una muy buena relación con Él. Y mire lo que dice, sigamos leyendo, verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Sí podía estar en medio de la chusma, ¿verdad? Pero a la par de Jesús no quería estar, porque le iban a dar un par de riatazos. No, los soldados, el ejército judío era serio, hermano. Y le iban a dar un par de correllazos, ¿verdad? Lo iban a golpear los soldados. Era terrible eso. Era la guardia del templo. Era la guardia del templo. No eran soldados romanos. Era la guardia del templo. Entonces, él se mantenía lejos de Jesús, pero sí inmerso en medio de la gente. Porque dice que habían encendido. Y al calorcito del hogar, el fueguito que había ahí, ¿verdad? Se empezó a calentar Pedro para seguir viendo a nuestro Señor Jesús de lejos. Y mire lo que dice en el verso 56. Pero una criada, si es que siempre hay una, hermano, siempre hay una. Mire, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Siempre hay alguien que lo... Y no sos vos aquel que te vi con la Biblia la vez pasada. No era vos el que andaba en una camisa verde, que ahí decía el que está en la luz, ¿ah? No era pues. ¿Sí? Si allá andas la camisota y todavía el gran rótulo, ¿verdad? ¿Y dónde andabas, pues? ¿No eras vos? No, no soy yo. O sea, así somos. O sea, así somos, hermano. Y mire lo que dice el Señor. Dice que le vieron. Y Pedro, pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. No, si yo no sé quién es ese. Era su maestro. Era el Cristo. No, yo no lo conozco. Y muchos así somos. Nos comportamos como que no conocemos a Jesús. Nos mantenemos alejados de Él. Y mire, esto se pone bonito. Y en el verso 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Chavo, ¿qué te pasa? Le dijo. Yo eso, morro. ¿Qué te pasa, morro? Yo no soy de eso. Empezó a hablar así, Pedro. Empezó a comportarse de esa manera para tratar de mimetizarse, ¿verdad? De camuflajear su cristianismo. Y así somos algunos. Tratamos de camuflajear el cristianismo. Yo quisiera que
que nosotros como pastores evangélicos tuviéramos una forma para podernos identificar que somos pastores, ¿verdad? Pero no tenemos una forma de decir, ese es pastor. Usted ve a un sacerdote con su voladito aquí y usted dice inmediatamente, ¿verdad? Es sacerdote. Pero un pastor usted no lo logra identificar. No lo logra ver. Yo quisiera que todos usáramos el kipá para que, aquel es pastor, ¿verdad? Para poderlo identificar y poder tener un comportamiento como es digno de nuestro Señor Jesús. Porque algunos dejamos mucho que desear, pero esa es harina de otro costal. Ahora mire lo que dice aquí. No lo conozco, en el verso 59. Como una hora después, o sea, todavía le dieron más tiempo para que él pudiera reflexionar. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. ¿Por qué, Galileo? Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermano, 3 veces. Y mire el verso 61, es crítico. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uy. Estaba cerquita de Jesús, solo oyó el canto, ¿qué? Y el Señor se le quedó viendo. Te dije, Peter, te dije. Cuidado, no prometa algo que no puede cumplir. Pero lo que yo le voy a suplicar que se mantenga cerca de Jesús. Pero muchos no queremos estar así porque no queremos pagar las consecuencias. Queremos seguir en mi zona de confort. Quiero seguir viviendo tranquilo. Que no me aplaudan, porque algunos le aplauden. Salud, aleluya. Pastorcito. Ajá, sí, lo denigran a uno. Usted tiene que ver las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cerca de Jesús? ¿O se encuentra cerca de la cruz? Pero bien lejos de Jesús. Porque algunos así están. Se encuentran muy cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo en Lucas capítulo 23, verso 33. Mire lo que dice. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, les crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Muchos así se encuentran todavía, muy cerca de la cruz, pero bien lejos de Jesús. Se encuentran al pie de la cruz, jugando al cristianismo, jugando a la iglesia, trabajando por el estatus, ¿verdad? Trabajando por el reconocimiento. ¿Quién tiene la mejor iglesia? ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene la iglesia más bonita? Tantas cuestiones en las cuales el hombre se mete, ¿verdad? Jugando al cristianismo. Jugando a eso, nos olvidamos del verdadero sentido que Dios quiere, que usted esté cerca de Jesús, que su corazón esté inmerso en Él. Eso es lo que quiere Cristo. Pero nosotros nos mantenemos alejados de Él por un egoísmo galopante que tenemos, por una ganancia personal que hay en cada uno de nosotros. Ya no podemos estar nosotros jugando al azar, hermano. No podemos estar jugando a los dados. No podemos. No podemos. Pero muchos así nos comportamos, estamos así, jugando al cristianismo. Sirvo en la iglesia para que me vean. Voy a la iglesia solamente para que me vean. Voy aquí y hago tantas cosas solo por buscar un reconocimiento. Hermano, lo que quiere Jesús es su corazón. Eso es lo que Él busca. Que nosotros nos entreguemos a Él en cuerpo y alma. Porque dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Que usted se mantenga muy cerca de Cristo. Eso es lo que Él busca de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, por el egoísmo que tenemos en nuestras vidas y por mantener siempre un estatus, ¿verdad?, un beneficio para nosotros, nos tratamos de mantener alejados de las cosas que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y Dios lo único que quiere darnos a nosotros es lo mejor. Dios quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces luchamos por mantenernos lejos con nuestras actitudes, con mi comportamiento.
con mis acciones, con lo que yo pienso. No se mantenga lejos, hombre. No se mantenga lejos. Porque ahí estaban esos soldados romanos jugando al pie de la cruz. Yo me imagino que Cristo desde arriba los estaba viendo, ¿verdad? Que estaban echando suerte sobre sus vestidos, sobre sus ropas, sobre sus sandalias. Estaban echando suerte sobre cada una de las cosas. Y algunos así somos. Luchamos por llevarnos una ganancia de la iglesia, ¿verdad? Un protagonismo en la iglesia. Así somos. En las iglesias grandes se pelea por eso, por el protagonismo. Se pelea. Y Dios lo que quiere es que su corazón esté completamente dispuesto a Él. Como dice la carta de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se encuentra su corazón? ¿Se encuentra lejos de Jesús o cerca de Jesús? Es una advertencia que el Señor nos da a nosotros en esta mañana, a cada uno de nosotros, donde dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. No, pero es que si canta pero bonito, ¿verdad? Si canta precioso. La oratoria, no hombre. Y como ora, pero precioso. Pero ¿estará cerca esa oración de Dios? Es la pregunta que debemos de hacernos, ¿verdad? ¿Estará cerca? ¿Será de corazón? ¿Será con sinceridad? Y eso es lo que Dios busca, sinceridad. ¿Y sabe usted qué es sinceridad? En Grecia, cuando hacían los platos de cerámica, era cerámica cruda. Y la cerámica cruda tendía a tener los poros, ¿verdad? Se le miraba. Y era bien brillante, la pura, como los pisos de ahora, que son bien brillantes. Pero la cerámica que era mala, de mala calidad, venían algunos bandidos y le ponían cera. Le ponían cera para que brillara. Y el plato se miraba como que había sido metido en el horno, ¿verdad? Se miraba brillante. Por eso le decían, ¿y este plato es sin cera o es con cera? Pero es sinceridad, que sea íntegro, que no esté dando engaño. Pero muchas veces nosotros nos encontramos así, como dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se encuentra su corazón de Jesús? ¿Está alejado o está cerca? Cuando estamos en Jesús, somos como la hoja verde del árbol, que estamos nutridos de su savia. Pero cuando nos alejamos, corte usted una hoja del árbol. A los 5 días, ¿qué pasa con esa hoja? Ya está seca, hermano. Ya está muerta. ¿Para qué sirve? Solo para el fuego, para el abono. Eso es para lo único que sirve. Pero cuando estoy yo junto al árbol, que estoy pegado en el árbol, estoy recibiendo su savia, estoy recibiendo su plenitud, estoy recibiendo sus bendiciones, estoy recibiendo sus beneficios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted reciba cada uno de esos beneficios. Pero si usted todavía se encuentra lejos de Cristo, no pierda más el tiempo y acérquese. Acérquese a Jesucristo. El Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Él está listo, con los brazos abiertos, para perdonar y restaurar su vida. ¿Qué tengo que hacer? Solamente crea y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Suplico, Padre, por aquel que no conoce de Jesús, que en esta mañana pueda abrir su corazón y recibirte como su único y suficiente Salvador personal. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti, Dios eterno, la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor, porque tú nos amas a cada uno de nosotros y entregaste tu vida para darnos salvación y vida eterna. Te damos a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Amigo que me escucha, usted que no conoce de Jesús, hoy es el momento que abra su corazón y permita que Cristo pueda habitar en su corazón. Acérquese a Jesús. Ya no se mantenga lejos. Dios le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. Abra su corazón y reciba a Jesús como su Salvador personal.
El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.